generalmente lo que hacemos es decir, bueno, la corriente va desde, sale, digamos, de la terminal positiva y así se determina el sentido porque ir del negativo al positivo nos da el aumento de energía que es el que da la FEM. Por eso también, si la corriente hubiera sido así, en esta rama, significaría que esta FEM, la 2, también está aportando energía. Por lo tanto, la energía total aportada sería la suma de la energía de la FEM 1 y la energía de la FEM 2. En ese caso particular, que no es el caso real de este ejemplo, si a ustedes les piden el B y el C tal cual están aquí, tendrían que la energía que aporta la FEM 1 sería menor que la energía disipada por las 3 resistencias, porque además la FEM 2 también está aportando al sistema. En este caso, como el sentido real de la corriente es hacia abajo, o sea, cuando pasa por la FEM 2 va de positivo a negativo, hay una disminución de la energía, lo que significa que la FEM 2 está gastando energía, le está sacando energía al sistema en vez de aportar. Entonces, por eso se la debería contar también en la energía total disipada. Una consulta. Uh-huh. Yo veo que en el problema, justo estaba arribita, que Ajá. cuando dan los datos, dan datos de casi todo. Podría ser que nos den de una FEN y de 2 resistencias y que hallemos las otras. Sí, sí podría ser, porque les van a aparecer, digamos, aquí planteadas, pero en general las incógnitas son las corrientes, pero sí, siempre en los problemas les van a dar los datos suficientes, pero bueno, lo único que ustedes tienen que hacer es o bien ir aplicando las fórmulas, plantear la cantidad de ecuaciones que sean suficientes y despejar. Por ejemplo, ustedes además de estas 2 mallas, que son las que ha planteado el INGE, tienen la tercera malla que cubre el borde exterior del circuito, digamos, y ahí tendrían una ecuación más. Y eso sería todo, digamos, solamente tienen 4 ecuaciones porque en este nudo tienen las mismas corrientes, las mismas 3 corrientes. Creo que en la guía del año pasado hay un ejercicio que tiene 4 corrientes, si es que no me estoy confundiendo. Pero bueno, voy a ver si en las guías anteriores, de algunos años anteriores, encuentro un ejercicio así, un poco más complicado. Así les paso. Bueno, ¿qué otro problema de esta guía les interesa ver en particular que no se haya entendido en la resolución del INGE? Yo quería completar un poco esto. Tengo desarrollados el 4 y el 1, digamos. Pero si prefieren, se los paso así, tal cual está. Disculpa, Belén, entre estas resoluciones que tienes vos, ¿las vas a pasar al grupo? Sí. Quería completarla, digamos, porque tengo desarrollados bien el ejercicio 1, el 4 y al 5 que lo estoy explicando ahora, tengo la parte teórica, digamos. Nada más. Y esta es la resolución que el INGE ha dejado subida en el CUB. No sé si prefieren que complete este problema, digamos, lo explique en texto y lo paso, si puedo esta noche, o lo que lo voy pasando así, así lo tengan. Y puedes ir pasándolo así, así le pegamos una leída. Bien. Bueno,
ese es el problema 5. Es el problema más complicado. Después el 6, que también pueden llegar a pedirles, ya es cuando la corriente no es un valor constante, sino que va variando con el tiempo, el caso del circuito RC. Y en este caso es un poco más sencillo porque ustedes tienen las fórmulas aquí, pero tienen que identificar, digamos, el proceso. Tienen dos opciones. El proceso de carga, en el que la carga inicial es 0 y alcanza un valor final QF, que se puede calcular con el valor de la FEM y el valor de la capacitancia. Y tienen una corriente que arranca con un valor y a medida que se va cargando el capacitor va disminuyendo. O sea, este es el valor inicial de la corriente, que es el valor máximo, y después la corriente va disminuyendo hasta que, bueno, en algún punto del tiempo, cuando el capacitor se cargue por completo, llegaría a 0. La constante de tiempo, que es algo que les pueden pedir que calculen, no es otra cosa que el valor de la resistencia o sea, es el nombre del circuito, digamos, RC. Y la corriente se calcula con la ley de Ohm. Esto es B igual a I por R, despejando la corriente. O sea, acuérdense que la FEM está en volts, o sea, es equivalente, es un potencial. Y la otra opción, que es la que tienen ustedes en el ejercicio de esta guía, es la descarga del capacitor. O sea, en el primer caso, aquí en el libro se ve bien. En el primer caso ustedes van a tener un circuito con una FEM y les van a decir inicialmente el capacitor está descargado, cierro el circuito y comienza a cargarse. En el otro caso, en el de descarga, se va a sacar la batería porque ahora el capacitor es el que va a estar actuando como la fuente. Cuando el capacitor está cargado y yo lo conecto a una resistencia y cierro el circuito, el capacitor es el que va a estar aportando esa energía que hace que circule la corriente. Entonces, en este problema, el 6, que dice un condensador, que es un capacitor de 6 microfarads, está cargado inicialmente a 100 volts y luego se unen sus armaduras a través de una resistencia de 500 ohms. O sea, lo que les dice aquí es que inicialmente yo conecto mi capacitor a una batería de 100 volts. O sea, este potencial no es la carga, sino que con este valor de potencial yo puedo obtener la carga de mi capacitor. O sea, por la fórmula de la capacitancia, acuérdense que es carga por unidad de potencial. Yo tengo el valor de la capacitancia, 6 microfarads, o 6 por 10 a la menos 6 farads, y tengo el valor del potencial con el cual se ha cargado. Entonces ahí es que obtengo la carga inicial de mi capacitor. Una vez que el capacitor se ha cargado, recién yo armo un circuito con una resistencia, y ahí es donde empieza a circular la corriente. Les preguntan cuál es la corriente inicial en el instante después de que se conecta el condensador a la resistencia. La corriente inicial, que también va a ser un valor máximo, digamos, porque después a medida que el capacitor se descarga, la corriente va a ir disminuyendo. Se obtiene de nuevo con la ley de Ohm, B igual a I por R. Despejando la corriente, tengo el valor del potencial inicial, porque esto también
la diferencia de potencial en el capacitor va disminuyendo y tengo el valor de la resistencia, si lo dan aquí, 500 ohms. Bueno, después la constante tau es R por C. Y por último les piden cuánta carga existe sobre el condensador después de 6 milisegundos. Y aquí es donde tienen que aplicar las fórmulas. De la fórmula para la descarga del capacitor, la carga inicial por el número de Euler elevado a la menos t, que es el valor del tiempo que ustedes le dan, sobre la constante de tiempo. Lo único que hacen es reemplazar datos y obtienen el valor de la carga en ese tiempo. Bien. Vamos a ver ahora el problema 4. Aquí yo después me he dado cuenta que, o sea, he visto la resolución del INGE y he visto que yo he cambiado, o sea, le he puesto algunos nombres diferentes. Así que si quieren comparar, digamos, los resultados finales, no van a ser tal cuales están aquí, pero, o sea, me refiero a que las denominaciones no se corresponden, pero los resultados son los mismos. Cuando tienen un circuito así con varias resistencias, les pueden pedir que encuentren la resistencia equivalente entre dos puntos, en este caso A y B. Y para eso tienen que ver, ir reduciendo, digamos, de a pares en general. Si por ejemplo tuvieran 3 resistores en series, podrían ir haciendo de a 3 también. Cada parte del circuito hasta que les quede una sola resistencia equivalente. Lo que tienen que tener en cuenta aquí es que en el caso de las resistencias en serie, como por ejemplo estas dos, la resistencia equivalente se obtiene directamente con la suma de las resistencias, y como es una suma, siempre va a ser mayor que los valores de las resistencias individuales. Y cuando es en serie, como están unidas por una misma línea, digamos un mismo cable, la corriente que circule por las dos resistencias va a ser la misma. O sea, como hemos visto recién, en esta rama habría un mismo valor de corriente. En cambio, en las resistencias en paralelo, como estas dos, de 8 ohmios, lo que va a ser, lo que se va a poder sumar va a ser los recíprocos. O sea, el recíproco de la resistencia equivalente va a ser igual al recíproco, la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. En el caso de las resistencias en paralelo, como hemos visto recién, como tengo aquí dos ramas diferentes, no voy a tener la misma corriente pasando por cada resistencia, pero lo que va a ser lo mismo va a ser la diferencia de potencial que yo tenga entre las terminales de las resistencias, o sea, al revés de lo que pasa en serie. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que yo puedo resolver este ejercicio. O sea, aquí está lo que he dicho recién. Tengo 3 resistores en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales y está circulando la misma corriente, pero
tengo diferentes caídas de potencial entre las terminales de cada resistencia. O sea, aquí entre A y B voy a tener una diferencia de potencial que va a ser la suma de la diferencia de potencial entre A y X, más la diferencia entre X y Y, más la diferencia de potencial entre Y y B. En cambio, aquí es al revés. Justo se ha cortado la imagen. Tengo 3 resistores en paralelo. Por los 3 van a estar circulando corrientes diferentes, porque se va a dividir la corriente esta que está llegando aquí en 3. Y después, cuando salga, digamos, por el punto B, va a ser la misma que ha entrado, pero en cada rama va a tener un valor diferente menor a este valor I, que va a ser la suma de los 3. La resistencia equivalente se va a obtener despejando, digamos, o sea, la igualdad de esta es la que se cumple, que el recíproco de la resistencia equivalente de estos 3 resistores en paralelo es igual a la suma de los recíprocos. Y en el caso particular de 2 resistores, que son las ecuaciones que aplica el INGE aquí y que yo también he usado, cuando hago la suma de fracciones, digamos, obtengo un solo valor que si doy vuelta a la fracción me da directamente el valor de la resistencia equivalente. O sea, es la multiplicación de los valores de las resistencias sobre la suma. Para el caso especial de 2 resistores en paralelo, que es en general lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el gráfico inicial, en el orden en el que puedan resolverlo, digamos, va a ser empezar a encontrar resistencias equivalentes. Por ejemplo, aquí, estas dos, es lo más directo que tenemos, están en serie. Entonces puedo obtener la resistencia equivalente como la suma de las dos y me queda una sola, digamos, ahí, en esa misma rama. Después, ¿qué más tengo? Puedo seguir con esta, que es lo que he hecho abajo, y también en la misma situación están estas dos, que son 2 resistencias que están en paralelo. Y aplico ahí la ecuación que les he mostrado arriba. El producto de las 2 resistencias sobre la suma me da la resistencia equivalente, que ya va a quedar en una sola rama. Así. Para este caso pasa lo mismo. Tengo las dos en paralelo. Obtengo la resistencia equivalente y queda en serie con la que está aquí. A estas dos que están en serie las obtengo aquí en los pasos sucesivos. Y va a quedar la resistencia equivalente 4, que es esta, y la resistencia equivalente 5, que es esta, van a quedar en sus correspondientes ramas, y al final de todo tengo estas 2 resistencias en paralelo que me dan la resistencia equivalente final, que es la resistencia que hay entre los puntos A y B. Que bueno, aquí sería 4,1 ohms. Nada más que bueno, aquí tengo 3 cifras significativas. Cosas a tener en cuenta para no confundirse aquí. Es que para que sean serie tienen que estar unidas por el mismo cable sería. O sea, no tiene que haber ningún cable o alambre intermedio entre las dos para que estén en serie. Y para que estén en paralelo, tienen que estar unidas así. O sea, las ramas se tienen que conectar en 2 puntos.
para poder considerarlas en paralelo. O sea, yo sí o sí tengo que resolver primero esta resistencia antes de considerar esta. Bien, hasta ahí van bien. Bueno, el ítem B nos da un valor de caída de potencial entre los dos puntos A y B. Me dice que si entre estos dos puntos tengo una caída de potencial de 12 volts, que encuentre el valor de la corriente que pasa por cada resistencia. O sea, yo tengo una resistencia equivalente y tengo un valor de diferencia de potencial. Entonces yo con la ley de Ohm puedo obtener el valor de la corriente total, sería la corriente I que va desde A a B. Esto sería estos 12 volts sobre el valor de la resistencia equivalente final, que era 4,1, y me da el valor total de la corriente, que es casi 3 amperes. A partir de este valor, voy a ir al revés de cómo he analizado las resistencias, o sea, desde el equivalente final hasta el circuito completo, y voy a ir calculando o bien los valores de corriente y los valores de voltaje para cada una de las resistencias que tengo en cada uno de los pasos sucesivos hasta que llego a los valores originales. Para esto, lo que me tengo que acordar es que en el caso de las resistencias en serie, el valor de las corrientes es el mismo. O sea, cuando tengo una resistencia equivalente obtenida de dos resistencias en serie, el valor de la corriente de esa resistencia equivalente es el valor de la corriente en cada una de las dos resistencias originales. Y el voltaje de esa resistencia equivalente es igual a la suma de los voltajes de las resistencias individuales, que bueno, se van obteniendo con esta ecuación siempre. En cambio, cuando tengo dos resistencias en paralelo, tengo la misma diferencia de potencial, el mismo voltaje. O sea, cuando yo una resistencia equivalente, por ejemplo esta la obtengo de dos resistencias que están en paralelo, el valor del voltaje que yo obtenga para la resistencia equivalente va a ser el mismo para las dos resistencias con las que yo lo he obtenido. Y el valor de la corriente que yo obtenga para esta resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las corrientes de cada una de estas resistencias, que las vamos a tener que calcular en ese caso. Aquí yo pongo dos ejemplos. Esta resistencia equivalente a la final se ha obtenido de dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, estas dos resistencias en paralelo van a tener la misma diferencia de potencial, que va a ser la que he obtenido para el equivalente, que en este caso era el dato del problema, 12 volts. Y las corrientes se van a calcular con la ecuación, con la ley de Ohm, como ese valor. Por ejemplo, para la resistencia equivalente 5, la corriente que pase por esta rama, que el Inge la llama I1, va a ser
ese valor de potencial sobre el valor de la resistencia que es dato, y para la 4, que va a tener pasando esta corriente, se va a calcular como el mismo valor de voltaje sobre el valor de la resistencia 4. Ese es en el caso de resistencias en paralelo. Cuando yo tengo resistencias en serie, por ejemplo aquí, la resistencia equivalente que yo he obtenido con estas dos, que era esta, van a tener pasando por ellas el mismo valor de corriente porque están en la misma rama. Entonces, el valor de la corriente que yo he calculado por la resistencia equivalente 5 va a ser el mismo para las dos. Y yo voy a tener que calcular las diferencias de potencial. Para la primera, que sería esto, y para la segunda, que sería esto. Que van a ser con la misma corriente y con sus respectivas resistencias. Ese es el procedimiento que van a tener que hacer hasta llegar a los valores, o sea, las resistencias originales. Lo que suelen hacer para que sea todo más ordenado es armar una tabla en la que se colocan los valores finales y, bueno, aparte hacen los cálculos auxiliares. Ustedes ponen todas las resistencias y incluyendo las equivalentes que han calculado con sus respectivos valores y van desde aquí, digamos que son los valores finales que ustedes tienen, los 12 volts del dato, el valor de la resistencia equivalente y la corriente total que ustedes calculan. Y en función de si las resistencias equivalentes las han obtenido por resistencias en serie o en paralelo, van viendo. Si están en paralelo tienen el mismo voltaje y diferentes corrientes. Y si están en serie, por ejemplo estas dos. Estoy en clase. Bueno. Perdón. Y si están en serie, van a tener el mismo valor de corriente. Por ejemplo, la resistencia equivalente 4, que tiene una corriente de 1,5 amperes, se había obtenido por la resistencia equivalente 2 y la resistencia 2 que estaban en serie. Entonces estas dos van a tener el mismo valor de corriente que la resistencia equivalente 4. O sea, la resistencia 2 y la resistencia equivalente 2 tienen las dos 1,5 amperes. Bien. Ese es todo este problema. No sé si tenían dudas de algún otro ejercicio del TP. Me parece que en el 3 lo único que podían llegar a tener como duda, digamos, era aquí amper por hora. Ustedes tienen que pasar estas unidades a coulombs. Entonces, acuérdense que el amper es un coulomb por segundo y la hora tiene 3600 segundos. Entonces, en base a eso es que se realiza la conversión. 160 amperes kilofaltado sobre segundo por 3600 segundos, que es lo que equivale a una hora. Y bueno, para simplificar aquí ha faltado poner la H, que simboliza la hora, y ahí se cancelan. Esto es un coulomb. Y ahí se cancelan las unidades y queda el resultado en coulombs. Belén. ¿Sí?
Hola, buenas tardes. El ejercicio 2, ¿podrías explicar así muy por encima lo que es la operación que hace ahí después que iguala el A1 sobre A2 de 2 sobre D1? Sí, bien. Sí, en este ejercicio les dicen que un alambre que originalmente tiene una longitud de 1 metro, y un área A1, digamos, que ustedes no conocen, tiene una resistencia de 0,3 ohms. Y les piden que calculen la nueva resistencia si yo lo alargo ese mismo alambre a una longitud de 2 metros. Cuando yo tengo estas dimensiones originales y si yo aumento la longitud de ese alambre, obviamente el área se va a achicar, el área transversal. Pero el volumen sigue siendo el mismo porque sigue siendo exactamente el mismo alambre. Entonces, en base a eso, es que yo te puedo plantear una relación entre el estado anterior y el estado nuevo. Siempre necesitan una relación, digamos, de algo que se mantenga constante. Bien, ahí ustedes tienen una relación entre las dimensiones originales del alambre y las nuevas y pueden plantear esta relación, que es lo que hace él, que esta en realidad no es la única manera en que se puede resolver. Pero lo importante para poder encontrar el valor de la resistencia es esto. El valor de la resistencia siempre se calcula como, o sea, en el caso de que ustedes tengan datos geométricos del material, del conductor sería, van a tener es el valor de la resistividad, que si no se los dan de dato es porque probablemente no lo tengan que usar, en este caso se simplifica, por el valor de la longitud sobre el valor del área transversal. Eso es válido para cualquier conductor, y en este caso lo que varía no va a ser la resistividad porque es el mismo material, es el mismo alambre, sino que va a variar la longitud y el área. Lo que él hace es una forma de despejar, digamos. Es una forma de reducir para encontrar el valor de una incógnita. O sea, esto que hace aquí es simplemente decir si yo relaciono la resistencia 2 con la resistencia 1 que obtengo. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el método, creo que es método de reducción o algo así. Es otra forma de resolver, de despejar, digamos, una incógnita. Ustedes bien podrían haber dicho, bueno, yo despejo de aquí el valor del área 1 o en realidad pueden decir, despejo el valor del área 2, me queda A1 por D1 sobre D2 y lo reemplazo aquí. Y después despejo el valor del área 1 de aquí y lo reemplazo también. Y en base a eso puedo obtener una forma de relacionar los datos que yo tengo. O sea, lo importante es que puedan relacionar los datos que ustedes les dan. Lo que el INGE hace es decir R2 sobre R1. Ustedes lo hacen al revés, R1 sobre R2, y después despejan R2, les da lo mismo. Voy a ver si lo puedo plantear aquí. O sea, las ecuaciones para las que van a partir van a ser la de las dos resistencias y esta igualdad.
A partir de estas dos ecuaciones, ustedes tienen que encontrar la manera de relacionar los datos que ustedes tienen. O sea, tienen esta igualdad y tienen estas dos ecuaciones en donde aparecen esos datos. Ustedes pueden hacer esto, que es simplemente una forma de relacionar, digamos, si yo tomo R2 y lo divido entre R1, puedo poner, es poner una en función de la otra, digamos. No tiene que ver con ninguna fórmula ni concepto físico, simplemente es relacionarlas. Ustedes también podrían decir yo voy a despejar de aquí a 1 y me va a quedar ahí lo voy a escribir aquí. Si despejo a 1 me queda rho por D1 sobre R1. Y si despejo a 2 de aquí, yo voy a tener rho por D2 sobre R2. Partiendo de esta igualdad, que les dice, bueno, aquí no va a salir. Partiendo de esta igualdad, yo digo, bueno, tengo este valor de A1 y tengo este valor de A2, lo reemplazo aquí y me va a quedar esto que es A1, voy a poner entre paréntesis, por D1, por todo esto que es A2, a ver si lo puedo. Por todo esto que es A2. Por D2. Entonces ahí yo lo único que me queda por hacer es despejar el valor de mi incógnita, que es R2, y me va a dar exactamente lo mismo que le ha dado el Inge. O sea, son formas diferentes de resolver. Aquí vemos que rho se va a simplificar, me va a quedar de 1 al cuadrado y de 2 al cuadrado, y despejando R2 voy a obtener R1 por D2 al cuadrado R1 por D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado.
qué es lo que al INGE le queda haciendo este procedimiento. La cosa es encontrar con consideraciones como esta de que el volumen se mantiene constante y teniendo en cuenta las fórmulas que relacionan los datos que nosotros tenemos, una forma de relacionar, de poner la incógnita en función de los datos. A mí me resulta más fácil a veces hacer eso, despejar y después reemplazar en una ecuación. Pero hacer esto es igualmente válido y da el mismo resultado. Sí, a mí también me parece más cómodo como lo has hecho vos. Ahora lo entiendo bien, gracias. Bien, bien. Bien, ese es el problema 2. Y por último, aquí en el problema 1, digamos, quería aclarar algunas cuestiones que capaz confundan con el concepto de corriente, digamos. A ustedes les dan un tubo, les dan un diámetro que en realidad para este problema en particular no importa, porque les dice que por un punto pasan por cada segundo esta cantidad de electrones y esta cantidad de iones positivos. Y que los iones tienen una carga positiva. Les piden que calculen la corriente que está circulando por el tubo. Esto es algo que me parece muy conveniente hacer en la resolución de problemas, que siempre especificar los datos que ustedes tienen y ponerlos ya en las unidades con las que van a trabajar. Si a mí me dan algo en microcoulombs, lo paso a coulombs antes de empezar a resolver. Si me dan algo en centímetros, lo paso a metros antes de empezar a resolver. Me dan la cantidad de electrones que he llamado NE por segundo y la cantidad de iones positivos por segundo. La corriente se define como la cantidad de carga que fluye por una sección del tubo por unidad de tiempo. O bien, en realidad, por un punto. O sea, si yo tengo que tal cantidad de carga pasa por un punto en tal cantidad de tiempo, yo puedo encontrar el valor de la corriente. Aquí directamente me dan las cantidades de carga que pasan por cada segundo. O sea que yo a la variable tiempo ya la tengo considerada aquí. Lo único que necesito hacer es encontrar el valor de la carga. Bueno, aquí les he puesto que la unidad de corriente es el ampere, que como la carga está en coulombs y el tiempo está en segundos, el ampere es un coulomb por segundo. Y esto significa que si en el conductor están pasando 10 amperes, significa que cada segundo circulan 10 coulombs de carga. Cuestiones importantes, el valor de la corriente es escalar. O sea que en un conductor, digamos, que no está conectado a, por ejemplo, a otras cosas, en el sentido de que aquí en el circuito hemos visto que hay diferentes valores de corrientes, pero en una sola rama, en todos los puntos del circuito va a haber el mismo valor de corriente. No se va a modificar. Y como es una cantidad escalar, no un vector, no tiene una dirección, sino que circula por la forma que tenga el conductor. Lo que sí es un vector es la densidad de corriente, que es la corriente I escalar
sobre el valor del área de la sección de conductor que ustedes tengan. Y otra cosa es que por convención se considera que la corriente fluye en el sentido en el que fluirían las cargas positivas. O sea, nosotros sabemos que lo que se mueve en un material son los electrones. Digamos que los electrones son las cargas móviles que van a hacer que fluya la corriente. Por eso aquí nos están dando electrones y nos están dando iones positivos. Pero el análisis que hay aquí es que si yo tengo un ion negativo y un ion positivo, la corriente siempre se produce porque hay un campo eléctrico que está haciendo que las cargas se muevan, ¿no? Entonces, si yo tengo un campo eléctrico que va así, la fuerza eléctrica en el ion positivo va a ser en la dirección del campo. Y la fuerza en el negativo va a ser en la dirección opuesta al campo. Entonces, en un tiempo, el ion negativo se va a mover hacia aquí y el positivo se va a mover hacia aquí. Pero, por convención, digamos, este movimiento absoluto, vamos a decir, no va a modificar en nada el sentido de la corriente convencional, que es hacia donde se moverían las cargas positivas, o sea, en la dirección del campo. ¿Por qué? Porque si yo considero que las cargas positivas están quietas y solamente se mueven las negativas, el movimiento relativo va a ser que las cargas positivas se han desplazado esta distancia, digamos, de las cargas negativas. Muy difícil, no tengo más colores. En cambio, si yo considero que las cargas negativas están quietas y las positivas se mueven, voy a tener un movimiento relativo igual. O sea, yo tranquilamente, aunque se muevan las cargas negativas, puedo decir que lo que está fluyendo son las cargas positivas, porque el alejamiento que va a haber, el movimiento relativo, va a ser el mismo, no importa el enfoque que yo tenga. Y es más fácil considerar el movimiento de las cargas positivas. Entonces, por eso aquí, en realidad, no nos importa el signo de la carga. No nos importa que los electrones sean negativos y los iones positivos, sino que solamente nos importa la cantidad que se está moviendo. Por eso lo que hace el INGE aquí es sumar las cantidades y multiplicarlas por el valor de la carga. Bueno, para pensar, aquí está escrito. O sea, en vez de considerar el valor del signo de la carga y tener una resta, lo que se hace, que es lo que pasa en realidad, es que los dos van a aportar a la corriente en la misma dirección. Que los electrones se muevan para un lado y los iones positivos para el otro hace que el movimiento neto de la corriente, digamos, que se considera, sea más grande. Creo que eso está mucho más claro en el libro. Es esta página del libro, digamos. Si yo considero
que solamente se mueven las corrientes positivas, voy a tener un movimiento hacia la derecha de cargas positivas. Y si yo considero que solamente se mueven las cargas negativas, aunque yo tenga un movimiento de cargas negativas hacia la izquierda, puedo decir que ha habido un movimiento de cargas positivas hacia la derecha porque hay un desplazamiento relativo entre las cargas, que es el mismo. Por eso siempre consideramos la corriente como la dirección en la que se moverían las cargas positivas. Entonces, se suman las cantidades, multiplico por el valor de la carga del electrón, que es una cosa que se da por sabida, digamos, nunca lo van a encontrar en el enunciado, y obtengo el valor de la corriente. Bien, no sé si esa última parte se ha entendido. Bien, hemos visto los 6 ejercicios. No sé si alguien tiene alguna duda o quieren repasar algo más. Belén, ¿tienes otro ejercicio de Kirchhoff? No lo tengo desarrollado. Voy a ver en guías del año pasado. A ver. Bien, aquí hay uno del 2019. Voy a ver si lo puedo... Creo que sí lo voy a poder dibujar. Pero me parece bien abrir el Paint. Voy a dejar de compartir un segundo.
Bien. Aquí les dan un circuito así. Ujú. Tienen 5 resistencias. Dos FEMs y les piden calcular las 3 valores de corriente. Bien, este circuito es así. Esta es la FEM 1, que vale 12 volts. La FEM 2 vale 9. La resistencia 1. Resistencia 3, que vale 1 ohm. La resistencia 4 vale 1. La resistencia 5 vale 10. Bien. Este es el problema. Y aquí a ustedes les piden que calculen solamente 3 valores de corrientes, que son las que se dan en la figura. O sea, a ustedes les dan las corrientes que son una corriente 1, una corriente 1 hacia aquí, una corriente 2 hacia ahí y una corriente 3 que va así también.
Bien, son corriente 3. Corriente 2. Y corriente 1. Bien, fíjense aquí que este circuito tiene más, o sea, estas no son las únicas corrientes que circulan. O sea, aquí tengo la corriente 1 solamente en esta rama, porque aquí tengo un nudo y aquí tengo otro nudo. En este nudo se dividen las corrientes y voy a tener una corriente en esta rama que no la estamos considerando. Voy a tener una corriente aquí que tampoco consideramos en el problema. Otra aquí. Y las únicas que estamos considerando son la corriente 1 que está circulando. No puedo hacer una línea recta. La corriente 1 que está circulando por aquí. La corriente 3 que circula en toda esta rama. O sea, de aquí para acá. Y la corriente 2 que está circulando por esta rama nomás, esta naranja. O sea, voy a tener tres corrientes. La 1, la 2 aquí. Y la 3. Y el sentido ya lo da el problema. Entonces, como el sentido de las corrientes ya me lo da el problema, yo tengo que proceder a determinar los signos en las terminales de mis elementos del circuito. Hemos dicho que en el caso de la FEMS, siempre la rayita larga es la terminal positiva y la rayita cortita es la negativa. Entonces, ya tenemos nuestros signos de los bornes determinados. Y para las resistencias, yo tengo que considerar el sentido de la corriente. Esta va a ser la 1, la 3 va así y la 2 va así. Entonces, habíamos dicho antes que según el sentido de la corriente, la primera terminal por la que paso en la resistencia es la positiva y por la que salgo es la negativa. Así que en la primera resistencia vamos a tener los signos así. En la resistencia 5, este va a ser el positivo.
A ver. Y este el negativo. Y en la 4, este va a ser el positivo y este el negativo. Así que ahí ya tenemos los valores como para analizar nuestra malla. Vamos a ver qué ecuaciones podemos plantear. Seguramente vamos a necesitar suponer los sentidos de corrientes para el resto, porque los nudos que tenemos son estos dos, a estos tres aquí. Y tenemos esta malla sola. Así que supondríamos, por ejemplo... Belén, disculpa. ¿Sí? La corriente 3, la naranja, ¿llega hasta donde vos has puesto el punto inferior derecho o sube? No, hasta... sube también. Ah, bien, bien, bien. Hasta ahí, hasta ahí. Perfecto. Uy. Belén, en las otras resistencias la corriente va a ser igual. En estas dos que quedan arriba, Sí. claro, ahí a nosotros no se nos da, digamos, un sentido, entonces nosotros lo podemos suponer. Por ejemplo, si la corriente en esta rama así, podemos llamarla I4, circula así, los signos de la resistencia van a ser esta terminal positiva y esta negativa. Después vamos a tener una corriente por este cable en donde no hay nada, que podemos llamar I5. Y vamos a tener una corriente por esta rama. Sería nuestra sexta corriente. Entonces aquí tendríamos también, como vamos en esta dirección, esta sería la terminal positiva y esta la negativa. Bien, nosotros tenemos 6 incógnitas, así que en principio deberíamos tener 6 ecuaciones. Las 3 incógnitas que nos importan son estas. Pero no vamos a poder plantear 3 ecuaciones sin tener en cuenta las mallas de arriba sería y las resistencias de arriba. Porque tenemos aquí este nudo por el que van a estar la corriente 3, la corriente 1 y además esta corriente 4. Esto no es un nudo, esto tampoco. Vamos a tener este, en el que van a estar la corriente 2 entrando, la corriente 6 que le hemos supuesto también entrando, y la corriente 3 que también estaría entrando. Tenemos este nudo en el medio, en el que tenemos la corriente 1 saliendo, la corriente 2 saliendo y la corriente 5 entrando. Y este nudo de aquí arriba no nos interesa en el problema porque tiene las 3 corrientes que no se nos piden. O sea, ahí ya tendríamos 3 ecuaciones.
una para este nudo, vamos a llamarlo 1, uno para este otro y otro para este. Después hay que ver las mallas. A ver, voy a poner aquí. Mallas vamos a tener tenemos una, me complica bastante dibujar aquí. Tenemos esta malla, por un lado, bueno, se me cambió el color. Tenemos esta, segunda malla, tenemos una tercera malla aquí abajo, y además tenemos otras mallas más que las voy a hacer aquí al lado, que vendrían a ser todo el borde externo. También pueden ser todo el borde externo de lo de arriba. Dibujo así porque se me superponen las líneas y se complica. Así que Belén, algo así nos pueden dar en el parcial porque lo veo como larguito a la hora del desarrollo. sí, es largo. La verdad, creería que sí. No sé si tan largo. O sea, creo que se me está complicando porque es virtual. Y no lo puedo dibujar en el pizarrón. Pero en principio sí, como está en la guía, podrían pedir algo así en el parcial. Este es de la guía de 2019. Les voy a pasar la captura o el PDF por el grupo. No sé si ya lo tienen. Pero bueno, a ver. La cosa es que tendríamos en principio 3 ecuaciones de nudos. Y podríamos plantear también 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones de mallas. Y ya tendríamos más que suficientes para las 6 incógnitas de nuestro problema. Entonces lo único que deberíamos hacer es elegir qué ecuaciones queremos plantear. Yo iría por las 3 de los nudos. O 2, digamos, porque en los nudos tenemos las incógnitas nomás, y en cambio en las mallas tenemos ya valores con los que podemos despejar. Y lo fundamental sería considerar la malla esta en verde, que tiene las 3. Después esta malla en bordeaux, que tiene la 1 y la 2. Ahí llevamos 2 ecuaciones. Y bueno, estas 2 chiquitas también podría ser. Eso ya es cuestión de ir
viendo y planteando las ecuaciones. Creo que lo voy a tener que escribir en Word. Porque vamos a tener, por ejemplo, para el nudo 1, para el nudo 1 que es este, vamos a tener corriente 3 que sale, o sea, negativa. Corriente 1 que entra, o sea, positiva. Y esta corriente 4 que sale también sería negativa. Todo igual a 0. Para el nudo 2 tenemos corriente I1 que sale, corriente I2 que sale, y corriente I5 le hemos llamado, que entra. Para el tercer nudo tenemos la corriente 2 entrante, en realidad todas entrantes, así que tendríamos una suma. Más el 3. Después las ecuaciones de mallas. Y ahí es donde entra capaz la dificultad. Nosotros vamos a evaluar las mallas en sentido horario. Por ejemplo, esta malla, la verde, empezando desde aquí, circulamos en sentido horario. Tenemos la FEM 1, hemos dicho que era esta. Estamos yendo en el sentido positivo al negativo, por lo tanto la vamos a restar. Después, siguiendo, pasamos por la resistencia 3, que el signo lo tenemos aquí. Vamos del negativo al positivo, así que el producto de la corriente que está pasando por ahí, que es la 1, por la resistencia 3, lo vamos a sumar. O sea, aquí tendríamos menos la FEM 1 más el valor de la corriente 1, que es la corriente que está circulando por la resistencia 3, multiplicado por el valor de la resistencia 3. Seguimos por la malla verde y pasamos por la resistencia 4, por la que está circulando la corriente 2. Y como vamos en el sentido positivo al negativo, se va a restar. Vamos a restar el producto de la corriente que circula por esa resistencia, que es la 2, por el valor de la resistencia, que es la 4. Lo siguiente es esta FEM, en la que estamos yendo del negativo al positivo, por lo tanto la vamos a sumar. Entonces tenemos más la FEM 2 seguimos circulando y lo último que vamos a encontrar hasta llegar al final es la resistencia 5, que la vamos a recorrer de negativo a positivo, por lo tanto
lo vamos a sumar al producto. Va a ser la corriente que está circulando ahí, que es la 3, por la resistencia 5, todo eso igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación de las mallas para la malla verde. Después tenemos I1, I2 y 3. Considerando esta, la abordo en sentido horario, empezando desde aquí. Pasamos por la resistencia 1, de más a menos, o sea que se resta, menos la corriente que está pasando por esa resistencia, que es la 4, por la resistencia 1. Después pasamos por la resistencia 2, también de más a menos, o sea que también se resta la corriente que está pasando, que es la 6, por el valor de la resistencia 2. Después la FEM2, de más a menos, o sea que también se resta. La FEM2, la resistencia 4, del negativo al positivo, entonces sumamos el producto y la corriente que pasa es la 2. Por último tenemos la resistencia 3 de positivo a negativo y la FEM2, la FEM1 de negativo a positivo. O sea, la resistencia 3 va a ser negativa porque va desde la terminal positiva a la negativa, y este valor de la FEM va a ser sumado porque va de la terminal negativa a la positiva. O sea que tenemos corriente 1, que es la verde, la flecha verde esta, por resistencia 3, más el valor de la FEM1. Todo igual a 0. Y así se pueden ir planteando ecuaciones para las mallas que faltan. 1, 2, 3. Yo plantearía la corriente 5 es esta del medio. Hemos considerado esta malla y esta malla. Yo plantearía, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5. Plantearía la ecuación para la malla de afuera, la violeta, y para alguna de las chiquitas. El procedimiento es el mismo, vamos a empezar por algún punto en el sentido que hayamos dicho que vamos a recorrer las mallas en el horario, y vamos a ir viendo en base a los signos que ya hemos determinado si el término se suma o se resta. Acuérdense que si los recorremos de más a menos se resta, y si los recorremos de menos a más se suma. Esto es porque cuando vamos de más a menos se pierde energía, porque este punto está mayor potencial que este. Y cuando vamos de menos a más se gana energía, porque este punto tiene un potencial menor que este. Esa es la razón de los signos, digamos, pero es más fácil acordarse. Voy de más a menos, resto. Voy de menos a más, sumo.
no voy a poder resolver el problema así en vivo porque me va a tomar mucho tiempo y ya estaría terminando la consulta. Pero si necesitan el jueves en el horario de consulta, puedo preparar algunos ejercicios de Kirchhoff así, si les apareció bien la explicación en Paint, digamos, o algo así, pero tener ya el procedimiento resuelto. Bueno, pero lo mismo, el ejercicio pide solamente 3 corrientes. Sí. Tendremos que despejar esas, las otras no. Sí, las otras no. El tema es que igual para el análisis van a necesitar plantearlas. Perfecto. Porque... Y después usamos cualquier tipo de método para sustituir o lo que sea. Claro, para resolver las ecuaciones, sí. Meta. Lo importante es que tengan las 6 ecuaciones y las que más les van a servir son las ecuaciones de mallas, digamos, porque ahí tienen los valores. O sea, planteen todas las de mallas que puedan y una de nudos o 2. O sea, las de nudos sí les sirven para sustituir, pero con estas pueden despejar. Con valores ya sería. Bueno, gracias Belén. Dale, no hay problema, chicos. Ahora voy a hacer el PDF de esto y les voy a pasar. Así van leyendo estas partes que las hemos visto, las hemos charlado, digamos. Y bueno, el jueves, capaz que no a las 14, sino a las 15, tengamos otra consulta. Mañana les estoy confirmando. ¿Pasa el PDF, Lu? Sí, lo paso. Voy a borrar esto. Listo, gracias Belén. Chao. Dale, chao. Nos vemos, chicos.